Bienvenidos a Transformante, el podcast donde ayudamos a los dueños de restaurante a transformar sus negocios para que funcionen sin ellos. Soy Esteban Torres, experto en marketing gastronómico, y aquí vamos a compartir estrategias que harán que tu restaurante crezca mientras recuperas tu tiempo. Y yo soy Felipe Martínez, chef con más de 15 años de experiencia en restaurantes, y juntos te daremos las herramientas y consejos necesarios para optimizar tu negocio y mejorar tu calidad de vida. Si estás listo para transformar tu restaurante, este podcast es para ti. Oiga, por fin arrancamos nuestro primer episodio del podcast más famoso de Colombia. Pronto, Transformante, el proyecto que llevamos trabajando tú y yo, Esteban, hace un buen tiempo y que hoy sacamos al aire. O sea, hoy comenzamos y bueno, qué felicidad de estar contigo compartiendo este proyecto. Muy feliz, realmente me apasiona este proyecto. Sé que vamos a hacer grandes cosas, sé que vamos a aportar mucho valor a la gente que nos escucha. Exacto. Y esa es la idea que le podamos aportar a la gente, que puedan aprender de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y que puedan dejar de cometer ciertos errores y además mejorar su calidad de vida como dueños de restaurante y como empresarios gastronómicos. Exacto. Vamos a entrar en materia. Primero me voy a presentar para la gente que no me conoce y ya lo haces tú. Yo soy Felipe Martínez, soy cocinero, chef cocinero desde hace más o menos unos buenos años, 12, 13, 14, 15 años por ahí. Y ando metido en el mundo de los restaurantes ya hace ratito, hace buen rato. Ando metido en mi pasión. He tenido la oportunidad de viajar a varios lugares, trabajar en esos sitios y aprender y traer muchas ideas y tenerlas acá para poder digamos, aportar lo que tú dices, aportar valor a la sociedad en la que hoy estamos. Este es Felipe Martínez, un cocinero apasionado, un chef líder que por fortuna la vida me ha sonreído en muchos aspectos, así que acá estamos. Yo me especializo en tema de marketing digital, tenemos una agencia junto a mi novia que se llama Trica Media y nos especializamos en ayudar a los restaurantes a que sus canales digitales y su marketing en general crezca para que sus ventas aumenten y demás. Exacto. Nos conocimos trabajando, hemos trabajado en varios proyectos y lo cual me hace sentir orgulloso porque somos de acá de la tierra y conversando un día, tomando un café, dijimos, tenemos que hacer algo para ayudar a las personas que quizás no tienen la capacidad de acudir a ese conocimiento o quizás tienen esa falencia de poder estructurar una empresa gastronómica. Los dos dijimos, bueno, hay que sacarla del estadio, hay que aportar nuestro conocimiento a las empresas, a los nuevos empresarios y acá estamos. Ajá. Así que hoy vamos a hablar de los principales errores que cometen esas empresas gastronómicas o esas futuras empresas gastronómicas. Sí, exactamente. Vamos a enumerar 5 errores más comunes, pues hay varios y de acuerdo a cada error les vamos a dar algunos tips que pueden ayudarles a corregir esos errores. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar acá. Comencemos. ¿Cuál es ese primer error, Pipe, que cometen los empresarios gastronómicos al momento de montar su restaurante o que ya tienen su restaurante y siguen cometiendo ese error? Bueno, yo creo que son muchos y lo hemos conversado, pero para mí, y inclusive para nosotros dos, el primero y el más complicado de manejar y de pronto de corregir con el tiempo es la falta de estructuración de un concepto gastronómico. No hay un concepto gastronómico desde la base. No tenemos una idea central de lo que somos y para dónde vamos. No solo somos el sitio de comidas rápidas o de comida ejecutiva o de cocina gourmet o quizás de vanguardismo, cocina de autor, sino no tenemos ese desconocimiento dentro del proceso y eso nos genera un montón de fallas de ahí en adelante. Esto es un hilo conductor. Entonces yo creo, y lo hemos conversado en varias ocasiones, que el error más común que cometen las empresas gastronómicas hoy en día es la falta de una estructura de concepto, una estructura de un concepto gastronómico. Eso nos va a permitir acortar la curva de aprendizaje, nos va a permitir reducir el margen de error. Entonces definir qué somos, quiénes somos, para dónde vamos. Y muchas veces eso lo pasan por alto. Lo único que dicen es, bueno, montemos este local, vamos a vender la receta. Ay, es que la receta de mi abuelita
de las arepas es la más rica. ¿Y por qué no montamos un restaurante? Deberíamos montar un restaurante. Y ahí, bueno, listo. ¿El concepto cuál sería? De pronto, un ejemplo es las arepas de la abuela. Ajá. Y desde ahí parte el concepto gastronómico. Vamos a vender arepas con la receta de mi abuela y vamos a darle, desde el punto de marketing, vamos a darle una narrativa. Y es contar la historia de cómo nació de pronto esa receta de la abuela, que la abuela la cocinaba cuando éramos pequeños y además eso en punto de marketing se llama la narrativa o el branding bien definido de la marca. Uh-huh. Y en concepto gastronómico, ¿cómo sería en este ejemplo que tenemos de las arepas de la abuela? Sí, bueno, vamos a poner este ejemplo sencillo y digamos que podríamos estructurarlo de esta manera. El concepto gastronómico de las arepas de la abuela viene desde la base de dónde surgió la idea de las arepas, de dónde viene la arepa, cómo lo hacía la abuelita. Y esta información se plasma, se ejecuta y esa ejecución se comunica al consumidor. Y esa comunicación hay que generar que sea sostenible, hay que crear una estrategia para que sea sostenible con el tiempo. Obviamente todo esto va enlazado a un montón de factores, unos brazos que sí o sí tienen que ir coordinados. Entonces, podríamos definir las arepas de la abuela de la tradición de hace 40 años, con lo cual vamos a aportar X cosa, vamos a ayudar a tal persona y este es nuestro diferencial. Una marca, montar una marca que no solamente vende arepas no solamente vende arepas, sino tiene un concepto definido, tiene una marca y además que son deliciosas, que es muy importante también que el producto. Y ya ahorita vamos para allá. Bueno, entonces eso es muy importante ese primer punto, sí. Definir bien su concepto, qué quiero y a dónde quiero llegar con esta marca o con este concepto gastronómico que voy a montar. El segundo error que hablábamos es el tema del costeo. Del costeo y de la estandarización de los productos. Ajá. Ejemplo, sigamos con nuestro ejemplo. Llegan dos hermanas y están montando las arepas de la abuela. Sí. Y no estandarizan cómo se tiene que hacer la receta por miedo a que le roben la receta. Exacto. ¿Cierto? Eso pasa muy frecuentemente. Les da miedo que les roben la receta. No, solo la puedo hacer yo. Porque la receta es de mi abuela y si se la digo a usted, me la va a robar. Y eso pasa muy frecuentemente. ¿Y qué va a pasar? Que esas muchachas, es un ejemplo, se van a quedar haciendo las arepas pues toda la vida. No está mal, pero si de pronto lo que buscan es crecer, montar más sedes de su restaurante, pues no lo van a hacer porque no se pueden multiplicar en todos los restaurantes a hacer su receta. Entonces, esto es como un ejemplo para entrar en ese segundo error que es no estandarizar y cuéntanos un poco de eso de estandarizar. Claro. Mira, Esteban, yo creo que eso que tú acabas de decir es otro común denominador en un montón de lugares. Me encuentro con esta situación en muchos sitios y no tienen una estandarización definida y por ende, que es un hilo conductor como lo decíamos, no tienen un costeo definido, una estructura de costos definida. ¿Qué quiere decir la estandarización? Aparte de lo que tú comentas, que obviamente es muy importante para poder llegar a ser replicable con el tiempo y demás, la estandarización es entender el paso a paso del producto que estoy ofreciendo al comenzar. El paso a paso. Y no solo el paso a paso, las cantidades, la forma de realizarlo, el producto con el que lo realizo. Ese estandarizar nos genera una trazabilidad con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hoy me como la arepa de la abuela y en un año va a ser la misma. Porque tengo esto estructurado y lo tengo plasmado, documentado. No lo hay. Y al tenerlo documentado, vamos a poner, esto necesita 100 gramos de harina, necesita 50 gramos de mantequilla, necesita 50 gramos de pollo desmechado, ejemplo. Con cualquier producto es así. Esto documentado nos va a permitir, primero, avanzar en el tiempo más rápido y segundo, evitar ese flujo de dinero. Entonces, cuando tengo la estandarización marcada, y cuando tengo la estructura de estos valores plasmados y consecuentemente puedo llevar un proceso de estandarización y de costeo bien estructurado en la empresa, me va a permitir ser sostenible en el tiempo, entender cuánto estoy ganando, cuánto me vale el producto, cómo voy a hacer para ser sostenible en el tiempo. Estandarización relacionado con el costeo, entender gramo a gramo lo que me vale, lo que estoy pagando de impuestos, lo que estoy pagando de costos variables, arriendo, renta, Y ejemplo, digamos, estas muchachas
no están pagando impuestos porque están apenas montando, y muchas veces los emprendedores gastronómicos empiezan con su restaurante y a medida que van creciendo sí empiezan a pagar impuestos porque pues ya hay que formalizar y bueno y demás. Claro. Es importante que desde el principio se tenga ese rubro destinado para el costeo, Claro. digamos esos impuestos. Digamos que todo va relacionado, como te mencionaba, a la estructura de costos organizada. Entonces, es entender, el food cost es lo que me hace referencia al valor total de los ingredientes que uso en mi preparación. Y de ahí vienen un montón de factores que hay que adicionarles al valor de la receta. Dentro de eso, lo que tú acabas de mencionar, tenemos que mencionar, depende del país de donde nos vean, pero tenemos que mencionar si hay un impuesto, si hay un margen de error, porque probablemente los valores fluctúan mucho. Tienes que añadirle ese porcentaje a esa receta. Y también tienes otros dos conceptos que son muy importantes: costos fijos y costos variables. Esto se formula y tiene, dependiendo del lugar, tiene como un promedio de porcentaje y se hace con relación al valor de tus productos y en relación a lo que tú lo vas a vender. Muy bien, bueno, entonces el segundo error, no tienen estandarización y eso como consecuencia también no les deja definir bien costeos de sus productos. Exacto. Ya les dimos, entonces la clave es: definan, entiendan bien cómo se hace su producto, no se los van a robar, esto les permite crecer. Y segundo, definan muy bien los costos, entiendan muy bien cuánto les cuesta su producto en cada gramo de ingrediente y además los valores adicionales que se le tienen que agregar. Tercer error, Pipe. Bueno, ahí entramos como en una dicotomía, digo yo, porque pues obviamente hay un montón de factores que no sé cuál sea de más importancia o no. Todos son iguales de importantes. Todos son muy importantes. Pero cuando tenemos en la teoría una estructura, un concepto definido, un desarrollo de marca, por ende, una estandarización y un costeo avanzado o medianamente organizado, podemos avanzar en una estructuración de concepto del servicio y hospitalidad. Cuando no hay un concepto también de servicio que va relacionado a lo primero, no puedes de pronto mantener una fidelización con los empleados. Inclusive si eres tú solo dentro de tu empresa, tú no sabes cómo vas a atender a los clientes. Y hay que tener eso desarrollado. Hay que tener esa idea muy estructurada en la cabeza. Entonces, para mí, ese es otro error muy importante y es la falta de estructuración de un concepto de servicio. Sea informal, sea formal, sea elegante, sea rústico, lo que sea. Hay que entenderlo y hay que acondicionarlo a la empresa que tú tienes hoy. Y eso te va, digamos, a conllevar a que no tengas fidelización probablemente con tus empleados y que haya rotación del personal. Eso que acabas de decir es muy, muy, muy importante porque a veces los empresarios gastronómicos, pues escuchaba yo la vez pasada que hablaba con un amigo y decía, no, es que no hay gente para trabajar. La gente que llega y trabaja de pronto pues no le funciona. ¿Pero por qué no le funciona? Porque no hay un concepto definido, digamos, en tema de ser asesores de servicio, meseros y demás. Claro. No hay un concepto definido de cómo tiene que atender al cliente, desde cómo lo saluda. Exacto. Cómo lo saluda, cómo le ofrece la carta, cómo le lleva el plato, ¿sí? Todo paso a paso. Eso es un concepto de servicio para los que están escuchándonos, para que lo entiendan bien, cómo es el concepto de servicio. Y también va más allá, háblanos más allá de, no es solamente los meseros. El concepto de servicio va también con las personas que ayudan en la cocina y demás. Claro, al final toda la estructura de la empresa forma un equipo de servicio, pero cuando hablamos de servicio hablamos un poco más direccionado al tema de asesor de servicio, una persona que lleva la relación de la experiencia del cliente en el salón o afuera de la cocina, y obviamente ahí se divide en varios cargos: auxiliar del mesero, pues del garzón, tenemos host, tenemos valet parking, tenemos la persona de la caja. Todo esto es un concepto de servicio. Entonces no solo hablamos de la forma de servir el plato, sino hablamos de la forma de expresarte, las palabras que tienes que usar dentro de tu empresa, cómo es, si es algo más formal, si es algo mucho más serio, es algo más risueño, más relajado. Cuando hay esto y tu equipo lo habla de la misma manera, te va a permitir ser más, digo yo, coherente en general, tanto tus platos
como tu marca, lo que vendes por internet y lo que estás ofreciendo al momento de que la persona llegó a consumir el Y ese es un error muy común que a mí me pasa, y es que, digamos, nosotros vamos y trabajamos con un restaurante y demás, y pues claro, nosotros sacamos unas fotos, videos bien bonitos y demás, y la comida se ve espectacular. Y cuando llegan al lugar, lo que vieron en redes no es lo mismo que se está viendo allá. De pronto el servicio no está bien estandarizado y atienden mal al cliente. Bueno, muchas veces pasa eso. Exacto. Y el cliente, digamos que la rentabilidad de los restaurantes está en la recurrencia de esos clientes. Y muchas veces por pequeños detalles como la mala atención del personal hacia el cliente, o porque el producto de pronto le supo diferente hoy, que digamos que esto es como un resumen de lo que estamos hablando. Sí. El producto le supo diferente al que le supo hace 8 días que vino, pues ya el cliente no vuelve. Entonces esto me lleva a un error que es el siguiente, y es que no ven el restaurante como una empresa, ¿cierto? Que es lo que engloba todos estos errores que ya comentamos anteriormente, y es no ven su restaurante como una empresa, que realmente esto tiene que ser una empresa. Exacto. Que tiene unos cargos, que tiene unas responsabilidades, que tiene que dar unas utilidades claras y unos datos para tomar decisiones. Entonces háblanos un poco de esa estructura organizacional que debería tener un restaurante. Esto que tú acabas de nombrar definitivamente es algo que no le permite a la empresa sostenerse en el tiempo, y quizás más que sostenerse, progresar o replicarse, porque cuando no tienes una estructura organizacional medianamente armada, todo el mundo hace de todo. El dueño se convierte en autoempleado y hace las compras, atiende, le tocó meterse a la cocina, por la razón que sea, le tocó abrir el restaurante y hace de todo, y resulta que al hacer de todo lo hace de la manera que no debe ser, y eso pasa muchísimo. Y a mí me da risa porque dicen, no, es que yo hago tal cosa, yo hago lo otro, yo hago todo el restaurante y yo ya me ahorré 3 empleados. No, solo no puedes crecer, eso está clarísimo. Tienes que apoyarte en un equipo, pero ese equipo tiene que estar organizado. Tienes que delegar unas funciones. Que es que tengo la empresa, solo soy yo y mi hermano, o mi mamá y yo, o soy solo yo. Bueno, estructúralo. Tu mamá va a hacer estas labores, tu mamá y tú vas a hacer estas funciones. Compras tal día organizado, estandarizado, del lunes a las 8 de la mañana estoy realizando las compras en tal lugar, con tal proveedor, las compras, el direccionamiento de la cocina, el tema financiero, el tema de supervisión. Entonces hay que tener una estructura organizacional dentro de la empresa, sea chica o sea grande. Y que para los que aún están empezando, es más fácil implementarlo desde ya. Exacto. Desde ya que son pequeños, a que cuando ya estén creciendo y sean más grandes, pues es mucho más complejo empezar ese proceso, porque cuesta más, lleva más tiempo, y a veces desertan en ese proceso los emprendedores o los empresarios, pero les cuesta más si no lo hacen desde el principio. Claro, es que y ahí vuelvo al primer punto. Cuando tenemos un concepto desarrollado, o por lo menos en la cabeza bien estructurado y documentado, el camino nos lo vas aclarando mucho más. Entonces ya sé que en este punto tengo que organizar mi empresa y ver el negocio como una empresa, no como un local para sobrevivir. Eso es algo que pasa. Con esto voy a sobrevivir y vamos a ver cuánto me entra para poder vivir en el tiempo. No, la diferencia de pensarlo como una gran empresa escalable y que pueda progresar está en el desarrollo de estos 5 o más puntos. Entonces, 100% te va a permitir avanzar más rápido, y si lo arrancas desde la base, es más fácil que de pronto corregir el motor de un carro cuando está andando, y que quizás encontraste fallas, que si es un carro quieto y te das cuenta de los errores desde el principio, o te das cuenta para poder organizarlos. Entonces, claro, la falta de estructura organizacional dentro de su empresa, defina labores, defina funciones, defina áreas, tenga estructurado eso y documentado. Esa palabra es muy importante, porque cuando vamos a los dueños de restaurante y que hemos asesorado y demás con los que hemos trabajado, dicen, yo tengo eso, sí, yo tengo eso, pero no, o sea, de pronto lo tiene en su mente. Claro, no funciona. No, tienes que documentarlo, ponme un Excel, un Word, donde diga qué somos, bueno, exacto, donde diga cuánto cuesta este producto, donde diga cómo se hace este producto.
Es que ahí, Esteban, te complemento la idea porque pasa muchísimo. Sí, lo tengo en la cabeza o lo tengo por ahí anotado. Bueno, ¿dónde? No, tiene que ser visible. Tienes que tenerlo, mostrarlo y capacitarlo a tu personal. Claro. Porque si tú tienes algo tangible, aparte de que puedes capacitar mejor, puedes, digamos, apoyarte en tus ideas escritas, también puedes tomar decisiones. Porque la cabeza le falla a uno, a veces, Sí, tú claro. sabes, Y la cabeza a todos nos puede jugar una mala pasada. La cabeza no se hizo para almacenar, se hizo para pensar. Entonces, para Exacto. almacenar tenemos, digamos, ahorita los computadores, celulares, Ujú. pero descarga toda esa información en documentos, muéstrala, enséñale a la gente cómo se hace Exacto. y eso te va a permitir. Entonces, complemento. En este error, la falta de estructura organizacional, pues obviamente te va a impedir capacitar a tu gente. Pero si tú tienes medianamente organizada la empresa y documentado, te va a facilitar digamos, la capacitación o la enseñanza a tus personas, ya sea la cocina, ya sea el servicio, ya sea el bar, de cualquier área dentro de la empresa. Cuando tú capacitas, hay una fidelización un poco más grande. Entonces ahí evitas el flujo tanto de personal. Que ese es el último error del que vamos a hablar. Sí, exacto. Y es que no cuidan al personal. Uh-huh. La semana pasada hablé con un dueño de restaurante y decía, no, es que no hay gente para trabajar, es que es complejo, hay mucha rotación y eso es un problema al que no solo se enfrentan las empresas gastronómicas, sino muchas empresas, y es no cuidan a su personal. Y el hecho de que haya rotación de personal genera un gasto, genera tiempo, pérdida de tiempo. Ruptura en procesos que se estén llevando en la empresa y pues eso no los deja crecer, además que estrés porque toca buscar otra persona, bueno, todos esos pequeños detalles que hacen que no se concentre, o sea, digamos que no tener un personal fijo y fidelizado pues nos ¿cómo se diría? Nos juega en contra, ¿no? Ajá. Como que no nos ayuda a la empresa, es como un bache ahí, como un muro que no nos deja progresar. Exacto. Dame 3 claves hablemos de 3 claves que podamos ayudar a que los restaurantes fidelicen su personal. Sí, algo chévere de este podcast y de los podcasts que vamos a sacar y que estamos sacando es que transmitimos la información desde la experiencia y desde el conocimiento que tenemos acá. No es nada como muy escrito, sino es la comunicación directa para las personas que nos están viendo y sé que quizás así vamos a empatizar mucho y les va a servir mucho. Entonces, para mí, crear estrategias. Entonces, digamos que tienes organizada ya tu empresa. El gerente eres tú. Pero apóyate en un líder. Crea estrategias para que las personas se sientan cómodas y a gusto dentro de tu familia, dentro de tu grupo empresarial, dentro de tu negocio. Crea estrategias, incentívalos. Invierte en el personal. Cuando digo invierte, no es solo le vamos a subir $100 o le vamos a subir 500,000 pesos. No solo hablo del tema económico. Incentivarlos en conocimiento. Invierte en la persona para que aprenda. Para que le enseñemos a las personas a que pueden crecer dentro de la empresa, no solo como trabajadores, sino como personas. Claro. Cuando enseñamos y motivamos a las personas, creamos esa fidelización. Otro, tengan una estructura de selección de personal. Si tú tienes el concepto claro, sabes los valores de tu empresa y esa persona que la estás necesitando dentro de tu empresa, al momento de entrevistarla, si resuena con tus valores, es por ahí. Busca los valores que resuenen con la persona y con tu empresa. Eso es otro tip que yo doy mucho porque va desde el inicio. Haz una buena selección de personal. Fíjate cómo puede esa persona aportar en tu empresa. No solo con quizás las aptitudes que tenga, porque eso se capacita, hablaba con un amigo el otro día, sino con la actitud y con los valores. Entonces, una buena selección de personal, eso es una buena estrategia. Incentivar al personal, no solo económicamente, sino como persona. Y tercero, quizás hacerlos parte de la familia. Mostrarles que son importantes. Mostrarles que son seres humanos, al igual que tú, que pueden cometer errores, pero que antes de que se vayan, porque te termino y doy mi hoja de renuncia, antes de que se vayan, conversa con ellos, escúchalos, entiéndelos, como personas, ¿qué les pasa? ¿Cómo puedo aportarte? Claro, mira que yo complemento un poco eso y es llevarlo al punto de, bueno,
yo quiero este tipo de trabajadores como empresa, yo quiero que tengan actitud, que sean sonrientes, que mejor dicho, hay empresas que dicen que se queden más de lo del horario normal, bueno, sí, puede que sí, pero pues también hay que pagarles esos adicionales, pero tú estás diciendo que quieres del personal, pero tú como empresa, ¿qué le ofreces a ese personal? Porque ya esto dejó de ser de que el sueldo se lo puede ofrecer otra empresa, el mismo sueldo se lo puede ofrecer otra empresa. Pero ¿qué te hace diferente como empresa que piensas también en los trabajadores como personas que crezcan al lado tuyo? Porque pues eso ya el mundo está evolucionando hacia eso, y es que pues también las empresas no son solo empleados y que ya digamos que tienen que hacer lo que yo les diga y demás, sino bueno, ¿qué voy a hacer en esta empresa? Las últimas generaciones que vienen ya es como no buscan solo el dinero, sino un propósito y unos valores, como tú lo decías, que juntos caminen hacia ese propósito que tenga la empresa y los haga sentir realizados. Yo creo que puede resumirse en ayudarlos a generar un propósito de vida. Cuando tú haces parte de ese propósito de vida a la persona, no al empleado, sino a la persona, creas esa fidelización. Y ese propósito de vida va muy, muy relacionado con el propósito que le defines a tu empresa. Y el propósito es más allá de vender comida rica. Tú lo has dicho. El propósito tienen que pensarlo y tienen que dedicarle tiempo a cuál es nuestro propósito como empresa. Exacto. Y eso ayuda a crear unos valores, una misión, bueno, y esos valores, lo que tú decías, resuenan con las personas que voy a contratar y la selección de personal. Exacto. Bueno, entonces vamos, ya con esto terminamos este primer episodio. Esperamos que les haya funcionado. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Pipe. Bueno, hay mucho tema, hay mucha tela por cortar, porque esto es muy grande, pero quisimos comenzar con esta partecita como que es de lo más importante dentro de las empresas gastronómicas, y dijimos con Esteban, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Por dónde nos vamos? Y dijimos, bueno, nombremos algunos de los principales errores que cometen los dueños de restaurante, los creadores de empresas gastronómicas, para que ese margen de error se achique y para que puedan ser sostenibles en el tiempo. Entonces, si quieres, no sé, concluyamos. El primero, tenemos una falta o ausencia de creación de concepto gastronómico que va relacionado con la creación de la marca. La creación de la marca como tal. No ver el lugar como un restaurante nada más, o el lugar de vender la comida rica de la abuela, sino una marca, algo que sea sostenible en el tiempo. Hablamos de la falta de estandarización y por ende ese hilo conductor, la falta de una estructura de costos organizada, tangible, documentada. Perfecto. El tercero es la falta de la organización empresarial o de una estructura empresarial. Exacto. De definir rangos y definir roles en tu empresa o en tu marca gastronómica. Perfecto. De ahí vamos con la falta de estructura organizacional, nos permite un error muy común, que es la rotación de personal. Entonces, el exceso de rotación de personal o mucha rotación de personal. Entonces, ¿cómo podemos...? El cuarto es... Ay, me confundí. Creo que estábamos en el cuarto. ¿El anterior cuál era? El tercero es la estructura empresarial. Sí. Y el cuarto es la falta de... No. Ahí se me pasó. El cuarto, la estructura empresarial, y el cuarto es el concepto de servicio y hospitalidad. Sí, claro. Entonces, el cuarto es el concepto de servicio y hospitalidad. Sí. Y por último, la capacitación y bueno, la fidelización del personal. Que todos estos, pues, son unos errores que pueden corregir y harán que su empresa ande mucho mejor. Que sea sostenible. Que sea replicable. Que si yo digo, voy a montar otro punto en tal lado, lo tengo perfectamente claro. ¿Cómo lo hago en este? Solo es ir y montarlo. Exacto. Y por favor, comiencen a cambiar el chip de emprendedores pequeños gastronómicos a empresarios. No hablo del tamaño del lugar, sino véanlo en grande, piensen como empresa, piensen como algo estructurado, piensen a futuro en algo escalable. Ese creo que es la conclusión más grande, cambiar el chip, pensar como empresa gastronómica, no como el emprendedor pequeño para sobrevivir. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Vamos a estar por acá con cierta frecuencia. ¿Y cómo te pueden encontrar en
en redes sociales. Para los que no me siguen y van a conocerme por ahí de primerazo, estoy como Pipe Martí Chef en Instagram. Por ahí también doy buena información relacionada a los restaurantes. ¿Y tú? Y yo estoy como estebantorres.marketing Ya. en Instagram, ahí y en TikTok, para que nos sigan, y ahí damos pues mucha más información de la que estamos dando acá. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias. Un saludo para todos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.